Vamos a continuar entonces explicándoles cada una de las estructuras que hacen parte de estas células, tanto vegetales como animales. En esta diapositiva vemos la anatomía del núcleo. El núcleo en la célula, tanto animal como vegetal, está ocupando un punto equidistante donde puede hacer el control metabólico de las reacciones que se llevan a cabo en el interior de la célula. En la célula vegetal, si detalla en la anterior diapositiva, hay una vacuola central que almacena gran cantidad de agua y ejerce una presión de turgencia, haciendo que el núcleo se ubique hacia un extremo de la célula vegetal. Este núcleo presenta una envoltura nuclear, presenta un nucleolo. Ese nucleolo, como bien decíamos anteriormente, produce ribosomas y esos ribosomas salen a partir del poro nuclear. El nucleoplasma es la porción líquida del núcleo, tiene sustancias, proteínas, azúcares, ácidos grasos, agua, es una porción líquida del núcleo. La cromatina es una composición entre ADN y proteína. Como el núcleo es una estructura bastante pequeña y el ADN es una estructura que es muy grande, necesita compactarse en este espacio tan pequeño y lo hace a través de unas proteínas que se denominan histonas. Acá podemos resaltar que la membrana nuclear también tiene la característica de una bicapa fosfolípida, donde tiene incrustado también proteínas. Aquí vemos los poros nucleares y la composición tanto de la membrana interna como la membrana externa del núcleo. Para entender un poco el tema de la cromatina, aquí vemos la estructura del ADN, se denomina hélice porque en las células eucariotas, tanto de células animales como de células vegetales, como de células protistas, de células fúngicas u hongos, de algas, el ADN es una hebra de doble hélice que en capítulos posteriores vamos a analizar en mayor detalle. Lo que queremos resaltar acá es que esa hebra de ADN se necesita o necesita un superenrollamiento y hay una serie de proteínas, como les decía, que se denominan histonas. Hay diferentes tipos de histonas y así el ADN se va a superenrollar dentro de ella formando lo que se conoce como los nucleosomas. Histonas más ADN genera una serie de nucleosomas enrollados. Esto se da en el momento de la división celular. Estos bucles de cromatina se hacen en un proceso de condensación o superenrollamiento de las hebras de ADN para finalmente formar lo que se conoce como un cromosoma. Aquí podemos concluir que estos cromosomas, aquí hay un cromosoma, un brazo de un cromosoma, junto con otro brazo de cromosoma va a generar un cromosoma duplicado. Cromosomas duplicados que se encuentran en las células eucariotas, como en el caso de las células humanas, que estudiaremos a profundidad, son 23 pares de cromosomas. Quiere decir que las células eucariotas humanas poseen 46 cromosomas. Esta es la anatomía del núcleo y el proceso de condensación del ADN para formar lo que conocemos como cromosoma. Si revisamos un poco su libro, el libro me detalla al núcleo como el centro de control de una célula eucariota. Bien les decía que está en un punto equidistante donde puede controlar. Esa envoltura nuclear permite el intercambio selectivo, porque es una membrana selectiva que deja ingresar los nutrientes que el núcleo necesita para fabricar, por ejemplo, el nucleolo ribosomas y esos ribosomas salirán a través de los poros nucleares. ¿Qué hay en ese nucleoplasma? Agua, iones, moléculas pequeñas de ATP. Cuando escuchemos ATP o cuando hagamos la lectura de ATP, el ATP es un nucleótido, se conoce como adenosin trifosfato,
que es una molécula energética que utilizan las células para hacer todos sus procesos. ¿Cuáles procesos? Nutrición, respiración, reproducción. En algunas se fabrica ATP y en otras se utiliza el ATP. La cromatina como bien lo vemos en la diapositiva, tiene información genética que posteriormente va a codificar para la producción o la síntesis de proteínas. En esta diapositiva nosotros vamos a encontrar la función de los ribosomas. Digamos que hay una relación entre núcleo, ribosomas. Acuérdense que ellos se agrupan y forman poliribosomas y el retículo endoplasmático rugoso. En esta parte encontramos el nucleolo. El nucleolo tiene la función de fabricar esos ribosomas, de fabricar ARN. El ARN atraviesa los poros nucleares y se une a la subunidad menor del ribosoma. El ribosoma no es un organelo completo, sino está dividido en subunidades. En este caso, la subunidad menor se une el ARN mensajero y se ancla la subunidad mayor. Una vez se ancla la subunidad mayor, el primer paso entonces, una vez el ARN mensajero deja el núcleo, se une al ribosoma e inicia la síntesis de proteínas. Se activan unas partículas de reconocimiento de señales, se unen a ese péptido. Una vez unidas al péptido se une al receptor de membrana, en este caso el retículo endoplasmático. Hay una enzima, generalmente los nombres terminados en asa hacen referencia a enzimas, en este caso una peptidasa, elimina el péptido y inicialmente, o una vez se elimina ese péptido, llega al retículo endoplasmático rugoso. Una vez se cumple esa función de generar una proteína, pues las unidades ribosómicas se separan. Esto es simplemente para explicarles cómo están conformados esos poliribosomas y cómo a través de otras estructuras, en este caso receptores de membrana y enzimas, van a permitir que esas proteínas ingresen al retículo endoplasmático o ingresen al sistema de endomembranas. Aquí vemos el retículo endoplasmático. A nivel microscópico, los que tienen esos ribosomas pues le denominan un saco de membranas, un retículo endoplasmático rugoso, que es el encargado de sintetizar las proteínas, y el retículo endoplasmático liso es el encargado de sintetizar hormonas sexuales, colesterol, lípidos. El núcleo, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi cumplen una función bien importante. Su trabajo se une fuertemente, es una maquinaria celular que trabaja todo el tiempo. Una vez el retículo endoplasmático rugoso produce las proteínas y el liso produce lípidos, el aparato de Golgi se encarga de empaquetarlos, de modificarlos, es como la ensambladora celular. En este caso puede producir lipoproteínas, otras estructuras compuestas que van a servir o que van a cumplir una función estructural. El aparato de Golgi está ligado a unas vesículas de transporte y esas vesículas de transporte van a fusionarse con la membrana celular. Este proceso de fusión con la membrana celular se conoce como exocitosis. Aquí podemos observar el aparato de Golgi. Recuerden que los lisosomas o las vesículas o esas vacuolas están muy ligadas con estos sistemas endomembranos. Aquí encontramos unos cuerpos de almacenamiento o unos lisosomas defectuosos, pueden causar enfermedades como el Tay-Sachs, una enfermedad en donde hay una ausencia de una enzima para la degradación de una grasa. Es decir, los lisosomas son incapaces de hacer procesos de digestión y eso puede generar una enfermedad. Esa es como la relación en conocer una estructura celular con las enfermedades que puedan presentar los seres humanos. Acá observamos todo el sistema
de endomembranas. La explicación previa que les había hecho, esto es fundamental que en los trabajos que ustedes van a entregar, pues entiendan cada una de las funciones de estos sistemas. Estas son estructuras muy importantes para la célula. Parecen un bacilo, parecen un organismo procariota, tienen un proceso de división celular. A medida que, por ejemplo, la célula muscular necesita energía, se va reproduciendo las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos de doble membrana, que está compuesta por una membrana interna y una membrana externa. Está compuesta por crestas mitocondriales y una matriz mitocondrial. En esta mitocondria, esto es una micrografía electrónica a través de un corte longitudinal de este organelo, se presentan unas funciones fundamentales. No la menciona el texto, pero la más importante es el ciclo de Krebs dentro de un proceso de respiración. Es decir, este organelo es el encargado de la respiración celular. La respiración celular es un proceso de degradación, es un proceso oxidativo. En este se degrada la glucosa para producir dióxido de carbono, agua y moléculas de ATP. La respiración celular en los seres humanos, en esta respiración se producen alrededor de 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa degradada, es decir, se utiliza todas las moléculas de glucosa. Es fundamental en estas crestas mitocondriales se da la producción de ese ATP. Primero hay un proceso de glucólisis, de degradación de la glucosa, porque la glucosa es demasiado grande para ingresar a la mitocondria. Tiene que ingresar en moléculas mucho más pequeñas, alrededor de 3 carbonos cada molécula, para ingresar a la matriz mitocondrial, hacer una serie de reacciones oxidativas para producir lo que le mencionaba, dióxido de carbono, agua, ATP, que es la energía que se almacena en la célula. Otro de los organelos fundamentales, el que está presente no en las células animales, pero sí está presente en las células vegetales, son los plástidos, más conocidos como los cloroplastos. Ellos también tienen su propio ADN y también se dividen igual como se dividen las bacterias. Tienen dentro de su estructura, dentro de esos tilacoides, tienen clorofila y aquí se lleva un ciclo denominado el ciclo de Calvin, que es el ciclo en donde a partir de dióxido de carbono, a partir de agua, se va fabricando por una hidrólisis del agua, se produce el oxígeno y con el dióxido de carbono se va fabricando compuestos orgánicos, como les mencionaba anteriormente. El cloroplasto también es una estructura de doble membrana, tiene una membrana interna y una membrana externa, y tiene acá en ese estroma es donde se almacenan todos los productos de la fotosíntesis. Por eso, como les mencionaba, las células vegetales son autofotosintéticas. Y finalmente, estas células presentan centriolos. Estos son unos microtúbulos. Estos microtúbulos están compuestos de proteína y allí se adhieren los cromosomas y los centriolos de esos microtúbulos van a cumplir una función de desplazamiento de esos cromosomas a los polos opuestos de la célula para poder hacer un proceso de división celular. Y los flagelos, esta es la estructura de un flagelo que están anclados ahí a un cuerpo basal, es una serie de microtúbulos que tienen la función pues, de cumplir el desplazamiento de algunas células de movimiento en el interior del tracto respiratorio, el movimiento de células flageladas, de algunas células flageladas protistas, en el caso de algunas flageladas, en el caso de algunos gametos masculinos. Y eso fue todo, mis queridos estudiantes. Espero que esta explicación, a grosso modo, sea muy productiva para ustedes y podamos entender cada una de las partes que conforman nuestras células humanas para luego entrar a profundidad a estudiar lo que corresponde a las neuronas o las células nerviosas. Muchas gracias.